norte, cerca de la frontera con Ica. Hemos invitado en este contexto a un abogado que es un especialista en gestión pública al mismo tiempo y que se ha desempeñado como viceministro en el Ministerio de Energía y Minas. Estoy hablando de Pedro Gamio. Muy buenas noches, señor Gamio. Bienvenido a RPP. A tus órdenes, Fernando. Quisiéramos comprender, usted que conoce los temas por dentro y como especialista y por su trabajo como consultor en regiones, ¿qué está pasando con los movimientos de huelga y de protesta y de bloqueo de carreteras que hemos registrado? ¿Quiénes participan? Porque hay quienes dan la cara y quienes advierten que no van a cejar y que ellos tienen derecho a ser informales por el resto de sus vidas y que no es correcto que el gobierno haya decidido poner un límite a fin de año a la calidad de los informales de la lista del Reinfo. Pero ¿quién está detrás? A ver, esta es una cadena ya económica. Estamos hablando, el Instituto Peruano de Economía ha dicho que este año se proyectaba 14.000 millones de dólares anuales de movimiento de esta industria fuera de la ley. O sea, no es una cosa subestimable y el gobierno recién ha reaccionado. Dice la expresión y la reflexión, más vale tarde que nunca, pero no olvidemos que el 2017, gobernando Kuczynski, se prohibió que se les denunciara penalmente, a pesar de que se era consciente se cometían delitos. En este caso, claramente, bloquear carreteras es un delito. No hablo, sí, no tanto, sino hablo de que el daño que había muy serio al medio ambiente, la trata de personas, todo eso, el 2017 se puso una norma, aquel que se acogía a este llamado procedimiento de formalización no podía ser denunciado penalmente a pesar de la existencia de hechos ilícitos, evidentemente. Entonces el Estado está corrigiendo un grave error, un error que ha significado que en los últimos años creciera al extremo de que hoy es un problema mucho más grave que el narcotráfico. Y bueno, esta es una batalla larga. Estamos comenzando a ver los síntomas. Lo que vemos es gente humilde que pertenece a esa cadena, directa o indirectamente, y a la que hay que rescatar. Pero para eso el Estado necesita una estrategia articulada mayor. Hay buenos indicadores con el sinceramiento que han hecho del Reinfo en las últimas horas, pero este gobierno no tiene un día ni una semana, ya tiene buen tiempo. 2 años y medio casi, sí. Entonces están ya sincerando las cosas, pero así como Patás, tiene que haber 9 puntos, con una estrategia sofisticada, con tecnología de punta que implica monitoreo satelital, drones de alto performance con visores nocturnos que usted no le puede romper al dron ni al satélite. Sí, pero si hay camiones que bajan, decenas de camiones con concentrado de minerales desde Patás hasta la costa y que llevan esto a plantas procesadoras ilegales, no se necesita mucho dron, se necesita que haya control policial efectivo. Está totalmente en lo cierto, Fernando. Con solamente la primera incautación podrían equipar cada uno de los puestos con sistemas altamente sofisticados y con recepción en los centros de articulación entre Policía Nacional, Fuerza Armada, SUNAT, SUCAMEC, en fin, todas las entidades que ya están comenzando, gracias a la iniciativa del gobierno, a trabajar bajo este concepto de interoperabilidad. Pero esto, vuelvo a decir, no puede ser reactivo, sino tiene que ser un planeamiento que lleve a un Estado con mejor puntería y que acabe con el maquillaje que tanto daño nos ha hecho, porque estamos hablando de una cifra que se acerca a lo que significa la minería formal y es una de las principales fuentes de ingresos del Estado nacional. Entonces estamos hablando de un problema muy serio donde hay una cadena de actores y evidentemente también hay delito de cuello blanco aquí, ¿no? O sea, personas que están enriqueciéndose ilícitamente porque no es solo el que hace la labor en el campo,
Estamos hablando... No solo el minero que está en el terreno explotando filones. Hay los acopiadores, las plantas acopiadoras, que son la casa del jabonero, que es el que recibe el producto, el que lo acumula, el que luego lo hace tratar para mejorar su calidad, y finalmente se cumple con patrones internacionales y sale a 3 o 4 países, que también se ha hecho público cuáles son estos países, y el Perú necesitaría incluso apoyo internacional, porque este es un tema que me hace recordar al diamante que motivó trata de personas, crímenes en el África, y hubo un camino del diamante blanco. Ahora necesitamos el oro limpio, y es un esfuerzo que no solo comprende al sector de energía y minas, sino al Estado en su conjunto. A ver, cuando usted dice el Estado en su conjunto, ¿qué entidades públicas están fallando en su labor de fiscalización y de supervisión para que se produzca lo que usted describe? En la parte baja de la escala hay mineros informales que se presentan como personas de bajos recursos y que solamente pueden trabajar en eso, pero nos dice usted que ellos están encubriendo una realidad que se remonta hacia personas que ganan mucho dinero de ese monto gigantesco que usted ha mencionado. Definitivamente, por ejemplo, una urgente reforma es en Sucamec, porque está llegando el explosivo a estas personas y hay que, mediante gobierno electrónico, es decir, hay que llegar al último punto de la cadena, quién le está comprando a un proveedor formal y quién es ese proveedor formal que está vendiendo a quien no debe vender. Y ese, por ejemplo, es un aspecto que se tiene que corregir. Otro aspecto que se tiene que corregir es lo que estuvo en tu pregunta. Con decisión política rápidamente van a saber la ruta de estos camiones que cruzan permanentemente puntos como la frontera con el Ecuador, por ejemplo, y solo con la primera incautación tendrían para modernizar sus equipos y para tener un control como nunca antes se ha hecho. En pocas palabras, la voluntad política aquí es lo sustantivo. Ahora, hay 2 confederaciones que asocian en principio a estos trabajadores informales, hablando de los informales, la CONFEMIN y la FENAMARPE, que están directamente implicados y que asumen una responsabilidad frente a lo que está sucediendo en el sur, particularmente en Arequipa. Si bien el señor Becker de CONFEMIN ha dicho que la CONFEMIN no está implicado en esos movimientos, ¿qué representan esas confederaciones sindicales? Mire, yo voy al planteamiento. Con varios expertos hemos analizado el problema de la sociedad civil y gente vinculada a la empresa minera formal de muchos años de experiencia, y se dice que el Estado debe dar un ultimátum a las plantas de acopio, que se calculan que son 2.000. ¿Qué significa un ultimátum? Decirle, te voy a dar todas las facilidades del caso para las próximas semanas. Facilidades de regularización, transparencia e incentivos, pero si no cumple con sincerar la información y ponerse a derecho, vamos a hacer que toda la fuerza de la ley caiga sobre estos 2.000 lugares de acopio que están siendo los que concentran la producción que se obtiene de manera ilegal. Son plantas procesadoras, aún se traen los concentrados. Son plantas procesadoras y es un estimado, el de 2.000. El tema es que no necesariamente todas revisten la calidad ni el dominio tecnológico, pero son la casa del jabonero, donde el que no cae resbala de todos estos pequeños que extraen el recurso. La mayoría, de acuerdo a los estudios, es mina de socavón. El otro camino que es también muy complicado y difícil, más difícil de resolver, porque tiene que ver con Amazonía, es la minería de origen aluvial, del lecho de río. Ahí el tema, digo que es más difícil porque en el caso de la mina de socavón hay un camino de formalización. En el caso de los ríos... No puede haber, porque el mercurio es indispensable para filtrar las pepitas de oro. Hay soluciones tecnológicas, pero eso también lo hemos debatido. En Alaska, por ejemplo, se permite este tipo de explotación, pero sin utilizar mercurio, y son tecnologías que requerirían que una empresa financie $5 millones, por ejemplo,
que no está al alcance de estas personas. Entonces, no unos cuantos van a poder pasar un tamiz si es que la ley optara por la tecnología que se aplica en otros países del mundo, donde se permite bajo ciertas condiciones, garantizando que no se dañe el medio ambiente, pero en el Perú eso es muy difícil. Lo vemos claramente en Madre de Dios y lamentablemente en un río como el Nanay también, ¿no? En el caso de Loreto es una amenaza muy grave, porque estamos hablando de que empiezan a proliferar estas formas industriales de extraer el recurso. O sea, es decir, estas dragas causan un grave perjuicio ambiental. ¿Y por qué no se puede destruirlas? No se puede neutralizarlas. Al fin y al cabo, el río Nanay es un río de muy corto trecho, ¿no? Y estas dragas están actuando a poca distancia de una ciudad como Iquitos, que tiene 500.000 habitantes. Se calcula que las dragas más básicas, las más simples que utilizan, es el valor de lo que extraen en un día. O sea, en pocas palabras, puede incautarse la draga, se las ha estado volando, pero el tema principal es, mediante el gobierno electrónico, el gobierno satelital, cerrar el círculo. Es decir, ir a dónde está el mayorista. Si no, el Estado no va a hacer gol. De acuerdo. Hablemos un último punto del debate sobre el tema de la minería en el Perú, que es la tesis que algunos informales sostienen, que se debería buscar una colaboración entre las empresas mineras formales, las grandes, que tienen denuncios, a veces de extensiones considerables, para que ellos puedan extraer ahí en puntos en los que la empresa concesionaria no está trabajando. Eso, sí, ya, pero eso no es nuevo en el Perú. No. Poderosa lo viene haciendo varios años ya. No hablo de 2 años, sino más tiempo. Es digamos, el padre, el pionero de esta empresa nacional, fue señor Arias, fue muy querido, ¿no? Sí, fue muy querido por los mineros artesanales, porque él los alentó a hacer cadena productiva, y eso fue creciendo, y al final ha mostrado algo similar a lo que ocurre en San Martín con el café, ¿no? Ahí fue más radical el cambio, porque se dejó de sembrar coca para sembrar café, y acabó un problema que le costó al país 50 años de programas de sustitución, debes recordar. Fue un logro importante sacar a familias muy humildes de una actividad ilegal, y que hoy esas familias se sientan orgullosas de su éxito, con una cadena productiva que significa una alianza entre uno grande o varios grandes y múltiples empresas familiares. Tiene la responsabilidad, es uno de los puntos que destaca el Ministerio de Energía y Minas en su comunicado. ¿Quién es el responsable si hay problemas ambientales o si hay problemas de otro tipo, accidentes? ¿Es el concesionario o es el minero informal que se ha formalizado al establecer un contrato con el concesionario? Bueno, cada caso tiene que ser un expediente propio, porque hay acuerdos bajo la mesa, hay casos donde sin conocimiento del concesionario se está produciendo la indebida explotación, hay de todo. Cada expediente tiene que llegar a un final, y para eso es sustantiva la prueba satelital, la prueba del dron. ¿Por qué? Porque el país tiene que ir por un camino donde no haya posibilidad de corrupción, porque acá hay mucho dinero. Entonces, cuando vemos que podemos identificar el movimiento de una pelota de fútbol en 1 metro cuadrado del territorio nacional, ya la respuesta es contundente. Ya la persona no puede decir, aquí no pasó nadie. No, señor, acá está el informe de la cantidad de camiones que están pasando. Usted no se está dando cuenta que aquí ha ocurrido aquí. Entonces, ese es un tema crucial. La lucha contra este problema tiene que ver con una acción integral y que priorice a los mayoristas. Por otra parte, hablemos sobre otro sector que usted conoce, que es el de energía y el de hidrocarburos. ¿Qué está pasando en Petroperú? ¿Cuál es la gestión que viene llevando a cabo el presidente, el señor Narváez, y
secretario general, señor Vera, que conocimos como ministro de Energía y Minas antes, porque se habla de una reestructuración financiera, no de un rescate, se nos dice, pero sí reestructuración. ¿Qué quiere decir una reestructuración financiera? A ver, con mucho esfuerzo se logró el año pasado un decreto de urgencia para hacer un salvataje de Petroperú condicionado a una reestructuración y a una pericia forense y a cambios sustantivos en su payroll, su planilla, y búsqueda de socios, como manda una ley que dice que hasta el 49% de Petroperú puede ser socios inversionistas privados. Lamentablemente se ha avanzado muy poco, casi nada. ¿Se ha buscado que hayan socios que inviertan? Tengo entendido que ha habido contactos, pero lo más importante, la reestructuración, muy lenta. Mientras no haya reestructuración, no vamos a poder tener, por ejemplo, si viene un inversionista, va a decir, me interesa la refinería, obviamente, es una de las 13 refinerías de tecnología más avanzada. ¿Y está siendo rentable ahora? Porque dijeron que daría una utilidad de 60 millones al mes. Puede ser muy rentable, pero necesitamos completar lo que recién ha salido hace pocos días, que es la convocatoria a contratar a un perito forense que solucione, verificando de manera fehaciente, cuál es el problema que afecta a la principal unidad de la nueva refinería, que no permite que esté en el 100% de su producción. No está reparada la planta de Flexicoque, es lo que está diciendo. Parece, de acuerdo a la información que se ha difundido en medios y la carta que se publicó de la empresa ExxonMobil, que es la dueña de la tecnología, el problema no es la unidad misma, sino el problema estaría en los servicios auxiliares. Pero el tema de fondo es que no trabaja al 100%. Y mientras no trabaje al 100%, la principal calidad de esta nueva refinería, que es dar una utilidad importante, tratando crudo pesado para producir diésel de buena calidad, no se está logrando al 100% el resultado. Entonces, el peritaje forense, la reestructuración. ¿Qué cosa quiere decir usted, reestructuración? Reestructuración significa esencialmente, como lo ha hecho Ecopetrol, como lo ha hecho la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Chile, se trae a una entidad ajena totalmente al manejo político, que acompaña al directorio en hacer cambios. Por ejemplo, un cambio que en borrador se discutió cuando a mí me convocaron para que colabore es la refinación. Se vincula con la planta de almacenamiento y se hace una filial de Petroperú independiente. Esa filial va a ser muy atractiva para compañías de primer nivel, que incluso están comprando activos, han comprado una parte del gas natural licuefactado, que es un proyecto privado importante aquí, han comprado una cadena de grifos en 4 países andinos. Entonces cae sobre pelo la posibilidad, pero no una empresa que tiene mucho hueso. ¿Cuál es el hueso? El oleoducto. El oleoducto, que tiene un problema serio de daños, que cuesta muchísimo dinero, no puede arrastrar esto. Entonces, si se crean 3 filiales, por ejemplo, de Petroperú, una que tiene que ver con refinación y lo que es el downstream, otra que tiene que ver con campo, los lotes que están en producción, y una tercera que sería el problema que el Estado tiene que reconocer que es principalmente de él el problema, porque la falta de respeto a la ley, los sabotajes permanentes son un problema del Estado. ¿Hay reservas probables importantes en la costa norte? No tenemos reservas, digamos, como Venezuela, pero sí tenemos reservas que nos permitirían llegar, y los expertos lo garantizan, porque son reservas probadas, a 100.000 barriles diarios de producción. 100.000 barriles, mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Incluso podríamos superar un poco esa cantidad con una mejor gestión país del negocio, de la industria, y también sanar lamentablemente los pasivos que se han dejado por malas prácticas que se han dado en la selva norte, que es donde están las reservas probadas mayores del Perú. Bueno, que son
Por el momento estamos sacando 40.000 barriles diarios de ahí, bueno, mucho menos de los 100.000 que usted anuncia. Que hemos estado sacando menos incluso. Menos. Bueno, muchísimas gracias, señor Pedro Gamio, por sus respuestas tanto sobre el aspecto de minería cuanto sobre el aspecto de hidrocarburos, de los que les ha explicado usted. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches.